Vamos a comentar ahora la ITC-BT20, que habla de los diferentes sistemas de instalación de las instalaciones interiores o receptoras. Los sistemas de instalación que se describen en esta instrucción técnica deberán tener en consideración los principios fundamentales de la norma UNE. La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizará escogiendo, en función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para conductores y cables en la norma 1. Principios generales. Circuitos de potencia. Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimiento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. Separación de circuitos. No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para las tensiones más altas presentes y que se aplique una de las disposiciones siguientes. A. Que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más alta presente en el cable. B. Que los cables estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento separado de un conductor o de canal si la separación garantiza el nivel de aislamiento requerido para la tensión más elevada. Disposiciones. En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 centímetros. En caso de proximidad con conductos de calefacción de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por un medio de pantallas calorífugas. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas solo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco de conducción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones. 1. La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la instrucción ITC-BT24, considerando a las conducciones no eléctricas cuando sean metálicas como elementos conductores. 2. Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que puedan presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendrán en cuenta la elevación de la temperatura debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente, la condensación, la inundación por avería en una conducción de líquidos. En este caso, se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación. La corrosión por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. La explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones pueden realizarse sin dañar al resto. Accesibilidad. Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los compartimientos. Identificación. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por otra parte,
el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores. Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la naturaleza o por el tipo de conductor que las compone, o bien por sus dimensiones o por su trazado. Cuando la identificación pueda resultar difícil, deberá establecerse un plano de la instalación que permita en todo momento esta identificación mediante etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles. Condiciones particulares. Los sistemas de la instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables deben estar de acuerdo con la tabla 1, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de la situación deben estar de acuerdo con la tabla 2. Conductores aislados bajo tubos protectores. Los cables utilizados serán de tensión nominal no inferior a 750 voltios y los tubos cumplirán con lo establecido en la ITC BT 21. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. Estas instalaciones se establecerán con cables de tensión nominal no inferior a 1 kV, provistos de aislamiento y cubierta. Se incluyen cables armados o con aislamiento mineral. Estas instalaciones se realizarán de acuerdo con la norma 1. En la serie 1 21123 define las características de los cables unipolares y multipolares de tensión asignada de 1 kV para instalaciones fijas. Los cables con aislamiento mineral de tensión asignada de 1 kV no están normalizados. Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes. Para la ejecución de las canalizaciones se tendrá en cuenta las siguientes prescripciones. 1. Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos, con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso. Los puntos de fijación de los mismos estarán lo suficientemente próximos. La distancia entre los dos puntos de fijación sucesivos no excederá de los 40 centímetros. Cuando los cables deban disponer de protección mecánica, por el lugar y condiciones de la instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 4. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada por la norma 1. Este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 5. Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior de estas, dentro de una distancia mínima de 3 centímetros, entre la superficie exteriores de las canalizaciones no eléctricas y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquella. 6. Los puntos de fijación de los cables estarán suficientemente próximos para evitar que esta distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera su empotramiento, para respetar la separación mínima de 3 centímetros, se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.1 de la presente instrucción. Cuando el cruce se realice bajo molduras, se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.8 de la presente instrucción. 7. Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensastopas. 8. Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metálicas, no deberán utilizarse
en locales que puedan presentar riesgo de corrosión para las cubiertas metálicas de estos cables, salvo que esta cubierta esté protegida adecuadamente contra la corrosión. 9. Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. Conductores aislados enterrados. Las condiciones para estas canalizaciones en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo, salvo que tengan cubierta y una tensión asignada de 1 kV. Se establecerá de acuerdo con lo señalado en la instrucción ITCBT 07 e ITCBT 21. Bajo tubo enterrado, no más de un circuito por cada tubo. Conductores aislados directamente empotrados en estructuras. Para estas canalizaciones son necesarios cables aislados con cubierta. La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5 grados centígrados y 90 grados, respectivamente. Conductores aéreos. Los cables aéreos no cubiertos en 2.2.2 cumplirán con lo establecido en la ITCBT 06. Conductores aislados en el interior de hueco de la construcción. Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la construcción según la norma UNE. Los cables utilizados deberán ser de tensión nominal no inferior a 750 voltios. Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama. Podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción los cables de clase de reacción al fuego mínima ECA y los tubos que sean no propagadores de la llama. Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas, como en el caso de los falsos techos o muros con cámaras de aire. En el caso de conductos continuos, estos no podrán destinarse simultáneamente a otro fin. La sección de los huecos será como mínimo A igual a 4 veces la ocupada por los cables o tubos. B y sus dimensiones más pequeñas no será inferior a 2 veces el diámetro exterior de mayor sección de esto, con un mínimo de 20 milímetros. Las paredes que separan un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos tendrá suficiente solidez para proteger estas contracciones previsibles. Se evitará, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección en los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc. y sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. Normalmente, como los cables solamente podrán fijarse en puntos bastante alejados entre sí, puede considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3 metros quede dentro de los límites admisibles. Se tendrá en cuenta al disponer de puntos de fijación que no debe quedar comprendida esta cuando se suelten los bornes de conexión, especialmente en recorridos verticales, y se trate de bornes que están en su parte superior. Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de los suelos
posibilidad de acumulación de aquellas en partes bajas del hueco. Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cumplirán las prescripciones establecidas para las instalaciones en locales húmedos e incluso mojados que pudieran afectarles. Conductores aislados bajo canales protectoras. La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinadas a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITCBT 21. En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como canales con tapa de acceso que solo puede abrirse con herramientas según la norma 1. Se podrá a. Utilizar conductores aislados de tensión asignada 750 voltios. Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc. en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. C. Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X o clasificadas como canales con tapas de acceso que puedan abrirse sin herramientas, según la norma UNE, solo podrán utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca de tensión asignada mínima 500 voltios. Conductores aislados bajo molduras. Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizar únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 750 voltios. Las molduras podrán ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astrágalos o rodapiés ranurados, siempre que se cumplan las condiciones impuestas para las primeras. Las molduras cumplirán las siguientes condiciones. 1. Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permiten instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura y admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 2. La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² será como mínimo de 6 mm. Para las instalaciones de molduras se tendrá en cuenta 1. Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos. 2. Las canalizaciones podrán colocarse a nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de estos, la parte inferior de la moldura estará como mínimo a 10 centímetros por encima del suelo. 3. En el caso de utilizar rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará como mínimo a 1,5 centímetros por encima del suelo. 4. Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso, agua, gas, etc., se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una u otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será como mínimo de 1 centímetro en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 centímetros en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 5. Las conexiones y derivaciones de los conductores se harán mediante dispositivos de conexión
con tornillo o sistemas equivalentes. 6. Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 7. Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca. En caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo, conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas. Solo se utilizarán cables aislados con cubierta unipolar o multipolares según la norma UNE. Pueden utilizarse también bandejas ciegas, perforadas, bandejas de escalera o de rejilla. Las bandejas metálicas deben conectarse a la red de tierra, quedando su continuidad eléctrica convenientemente asegurada. Se recomienda la instalación de cables de tensión asignada 1 kV. Cabe la posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y o derivación. Canalizaciones eléctricas prefabricadas. Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que discurren. Las canalizaciones prefabricadas para iluminación deberán ser conforme con las especificaciones de la norma UNE EN 60570. Las características de las canalizaciones de uso general deberán ser conformes con las especificaciones de la norma UNE. Paso a través de elementos de la construcción. El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones. 1. En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. 2. Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma continua en toda la longitud del paso. 3. Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento de la construcción que separen dos locales de humedades marcadas diferentes, se dispondrán de modo que se impida la entrada y acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos desemboquen al exterior, se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o vidrio o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el paso exterior-interior de los conductores se efectúe en sentido ascendente. 4. En el caso de que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, este se efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación sean más severas. 5. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán estos en el interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 centímetros, y si excede, se dispondrán tubos conforme a la tabla 3 del ITCBT 21. Los extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes, de bordes redondeados o de dispositivos equivalentes, o bien los bordes de los tubos estarán convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos metálicos con aislamiento interior que este último sobresalga ligeramente del mismo. También podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan protección suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables con aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales
de los elementos a atravesar. 6. Si el elemento constructivo que debe atravesar separa dos locales con las mismas características de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo de canalización de que se trate. 7. Los pasos con cables aislados bajo molduras no excederán de los 20 centímetros. En los demás casos, el paso se efectuará por medio de tubos. En los pasos de techo por medio de tubos, este estará obturado mediante cierre estanco y su extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de los rodapiés, si existe, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible de clase y resistencia al fuego como mínimo igual a la de los materiales de los elementos que atraviesan.